Los santos de los últimos días están acostumbrados a hablar de José Smith como el traductor inspirado del Libro de Mormón. De hecho, el mismo profeta dejó varios registros sobre cómo tradujo las planchas, por el don y el poder de Dios. Sin embargo, la portada de la primera edición del Libro de Mormón identifica a José Smith como el autor y propietario del libro, no el traductor. No fue hasta 1837 que José fue nombrado el traductor del Libro de Mormón. Esto demuestra de alguna manera que José Smith hizo afirmaciones contradictorias sobre la traducción del Libro de Mormón, como algunos han afirmado. Una revisión cuidadosa a la evidencia histórica, incluyendo los documentos históricos descubiertos, ayudan a responder estas preguntas. En primer lugar, podemos comenzar con la edición de 1830 de El mismo Libro de Mormón. En esa edición del texto, la página de los derechos de autor que describe como autor y propietario se puede considerar como el poseedor legal de los derechos de autor. De acuerdo con los estándares legales de la época, un autor o propietario de una obra que reclama los derechos de autor podrían incluir compositores musicales, cartógrafos, grabadores y diseñadores, y sí, incluso traductores. Así que la explicación del por qué José fue nombrado autor y propietario fue que él simplemente quería o debía cumplir con las leyes de los derechos de autor de aquellos días. Aún así, la primera edición del Libro de Mormón en realidad dice que José Smith es el traductor en el prefacio del libro, así como también en los testimonios de los 3 y 8 testigos que aparecen al final de esa edición. Además, las revelaciones recibidas durante y poco después del tiempo de la aparición y publicación del Libro de Mormón también hablan de que José Smith y Oliver Cowdery están traduciendo el registro, nunca describirlo o crearlo como el mundo lo entiende. El hecho de que el mismo José nunca afirmara la autoría del Libro de Mormón llevó a un erudito que no es miembro de la iglesia a concluir que cualquiera que fueran los convenios legales de la época, las afirmaciones de José Smith y sus seguidores contemporáneos dejaron pocas dudas de que la función atribuida a José Smith fue el traductor en lugar del autor, en la comprensión tradicional de ambos términos. En 1829, el mismo Oliver Cowdery escribió una carta que fue descubierta recientemente por un investigador, en donde responde a esta misma pregunta. Su primera pregunta fue si era apropiado decir que José Smith hijo era el autor. Si entiendo correctamente el significado de la palabra autor, es el primer iniciador o impulsor de cualquier cosa o un escritor. Ahora, José Smith hijo seguramente fue el escritor de la obra llamada El Libro de Mormón, que fue escrita en caracteres egipcios antiguos que eran un registro muerto para nosotros hasta que lo tradujo, y él, por el don de Dios, lo tradujo a nuestro idioma. Ciertamente él fue el escritor de esto y podría ser no menos que el autor. Tratando de aclarar una ambigüedad en la definición contemporánea de las palabras, Oliver estaba argumentando que las palabras como escritor y autor podrían aplicarse más que solamente a alguien que escribió una composición original. En su punto de vista, podría aplicarse igualmente a un traductor como José Smith. Claramente, el entendimiento de Oliver y José sobre la traducción provee una pieza importante de evidencia acerca de cómo ellos entendían el Libro de Mormón desde el principio. Todo esto indica que cualquiera que fuera la ambigüedad que pudo haber sido en la designación técnica o legal del siglo XIX de José Smith como el autor y propietario del Libro de Mormón, existe bastante documentación histórica, la cual afirma que José y otros testigos de su aparición dan un relato consistente, indebatible y creíble de su traducción milagrosa.